Y sí, los duendes, hadas y otros seres llamados elementales no son más que alienígenas que están varados en la Tierra hace cientos o miles de años. De eso y varias cosas más vamos a hablar en este video de hoy. Bienvenidos a la exocriptoantropología. Este canal se trata básicamente de conjeturar explicaciones para lo paranormal. Y si hay algo paranormal, son estos seres llamados los elementales que aparecen en todos los folclore y las historias del mundo, en los diversos pueblos y en los más diversos rincones del planeta. Los seres elementales, gnomos, andas, hadas, duendes, parecen que surgen de la naturaleza, están ahí metidos, pero si tienen una explicación que no viene de la naturaleza, sino que viene de afuera de la naturaleza, una naturaleza extraterrestre, vamos a alimentar y vamos a ver qué fuentes sostienen esa teoría. Para hacer este análisis utilizamos dos inteligencias artificiales, una DeepSeek, China, y la otra Gemini, de Google. Y le pusimos en una especie de teoría, ¿no? A la IA tenés que darle un marco conceptual. Y dijimos, bueno, si quisiésemos hacer teóricamente una historia, ¿por qué? Porque obviamente estas inteligencias artificiales están encorsetadas dentro del paradigma actual vigente científico. Entonces, todo lo que sea una caída de un alienígena, obviamente dicen no existe, dice, no está documentado, es inviable. Por eso hay que darle un marco contextual. En caso de que quisiésemos hacer una tarea de ciencia ficción y quisiésemos conjeturar sobre las posibles caídas de alienígenas o de naves alienígenas a través de toda la historia, podríamos armar cuántas naves cayeron por año o por década o por siglo a través de la historia. Bueno, en base a esto le pregunté a DeepSeek y a Gemini y empezamos a trabajar. ¿Qué salió de resultado? A lo largo de 20.000 años de historia humana apenas se estiman los dos, y en las dos inteligencias artificiales pues dieron un resultado similar. Entre 100 y 500 incidentes y dieron un mismo número. Una dio 100 y la otra dio entre 100 y 500 incidentes de caídas de aliens en la Tierra en toda la historia en los últimos 20.000 años. Y esto ya nos brinda un dato interesante. El segundo, si ves, por ejemplo, del menos 20.000 al menos 1.000, en la área arqueológica o mítica se produjo 0 a 1 crash por siglo. En la antigüedad clásica estamos hablando de 1 o 2 caídas de ovnis por siglo, ¿sí? Contexto, ¿de dónde se saca esto? De las crónicas romanas, de las leyendas medievales, ¿sí? En la era industrial y siglo XIX, desde las fuentes que dan revolución, del inicio de la revolución científica, desde las grandes olas de aeronaves fantasma, Mystery Airship, Aurora, Texas, 1897, se estima 5 a 10 crashes que se pueden más o menos ver de 1400 a 1900. Luego, en la era 1900 1944, ya empieza la era de la alta tensión y la preguerra. Podríamos calcular 1 a 2 caídas de UFO por década ya, ¿sí? Y ya desde la explosión atómica para acá se produjo como un boom, ¿sí? De 2 a 4 crash por año, o sea, caídas de alienígenas por año. O sea, las caídas de nave alienígena aparentemente van en aumento con el tiempo o cada vez hay más documentación. Puede ser que se haya mantenido constante o que haya disminuido, pero aparentemente cada vez hay más. En la era digital siglo XXI, 2000 a 2026, 1 a 2, 30 a 50 eventos en lo que va del siglo XXI, porque ya empiezan a haber derribos de estos ovnis o UAP. Ahora, ¿esto qué significa? Que de estas caídas, de estos crash, el resultado es que puede ser que todos sus navegantes, si es que los tenían, pudiesen haber sido destruidos o no, desde los 20.000 años para acá. Ahora, vamos a suponer una probabilidad de que no todos los tripulantes de estas naves murieron y que haya habido una tasa de supervivencia. ¿Cuántos habrían de estos habitantes que quedaron encerrados en la Tierra al día de hoy? Y ese mismo número le pedí a las dos IA. Increíblemente me dio un resultado muy similar. Ahora, suponiendo que quedaron sobrevivientes de estos crash de UFO desde hace 20.000 años para acá, vamos a dividir los supervivientes en diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque el tamaño de la unidad biológica es directamente proporcional a su probabilidad de vida. En realidad hay una curva, ¿no? ¿Qué probabilidad de sobrevivir en un planeta hostil tenés si sos un alienígena? Bueno, obviamente depende del tamaño que tenga la evolución biológica de ese planeta. En nuestro planeta, aquello que tenga, por eso le dije, dividí los sobrevivientes hipotéticos entre sobrevivientes de biológicos, unidades biológicas o entidades biológicas de menos de 20 centímetros, entidades biológicas entre 20 centímetros y 1 metro, o entidades biológicas entre 1 y 2 metros, que son como humanos, ¿no? Estamos entre los 1 y 2 metros, y entidades biológicas mayores de 2 metros, como los gigantes, por ejemplo. Entonces, ambos sacaron un dato muy interesante. La probabilidad de vida de unidades de menos de 20 centímetros es prácticamente 5%, son muy frágiles, mueren por la exposición ambiental,
no tienen chances de supervivencia en la Tierra, muy pocas. 20 centímetros a un metro, 20% de probabilidad de existencia. 1 a 2 metros, 65% de probabilidad de supervivencia. Y más de 2 metros, 10% de probabilidad de supervivencia. Ahora, ahí le di la tarea difícil que era decir, bueno, en base a las caídas y en base a la tasa probable de supervivencia y al tamaño, calcular qué dotación podría haber actualmente de esos seres o los descendientes de esos seres. Bien, ¿cuál sería la población que ha sobrevivido hasta nuestros días de estos seres? Seres de menos de 20 centímetros que hayan caído en la Tierra alienígena, cero. O prácticamente cero, extintos. No tienen capacidad de autorreplicación biológica, la tasa de mortalidad ambiental es muy hostil este planeta para ellos. Prácticamente, si existe alguno, es muchísima casualidad. Pero de entre todas las pocas casualidades de todo, bueno, esta es la menos casual. O sea, hadas, chao. Ahora, seres de entre 20 centímetros y 1 metro, los pequeños, los grises bajos o entidades biológicas pequeñas, podrían haber, atención a esto, y ambas inteligencias artificiales calcularon números muy similares, entre 200 y 500 individuos en todo el planeta. O sea, su estrategia no es la mezcla, sino se meten en los bosques, se aíslan en extremo para poder sobrevivir, pueden estar metidos en cuevas, en lo profundo de bosques inhabitados y quizás sobrevivan por replicación biológica propia o por clonación. Atención, pero pueden haber entre 200 y 500 individuos de esto. Entre 1 y 2 metros, seres vivos alienígenas que hayan caído en la Tierra y que se hayan quedado varados acá, probablemente haya entre 5.000 y 20.000 de estos individuos escondidos también de alguna manera en el planeta, en alguna de sus ecosistemas. Y mayores a 2 metros, debido a todas estas condiciones de la dinámica de la supervivencia, estarían también en un remanente de extinción, prácticamente no serían vistos 50 a 100 individuos. O sea que hay probabilidad de que en 20.000 años hayan micropoblaciones náufragas intergalácticas que hayan tenido que evolucionar, incluso hayan perdido su cultura y su tecnología, pero se la hayan arreglado para sobrevivir. Y estén metidas profundamente en la naturaleza para autopreservación. Y es aquí en este punto como cuando les aviso a las dos IA que por caminos diferentes ambas han llegado a números muy similares y le paso, o a una le paso el estudio de la otra. Y me dicen que sí, que es una conexión fascinante, que esto ya lo había dicho Jacques Vallée, un investigador muy importante, hipótesis de la interdimensional folclórica. ¿Qué decía Jacques Vallée? Argumentaba que los fenómenos que hoy llamamos ovnis, UAPs, alienígenas, en realidad son los mismos que nuestros antepasados conocían como duendes, gnomos, hadas, trolls, y que traducidos al lenguaje de su propia época tenían sus connotaciones folclóricas y obviamente han visto todas las caídas que han habido en todos los lugares de la historia, no van a caer todos en el mismo lugar, han caído en diversos lugares del mundo a través de toda la historia, dando lugar a todas las variantes que existen de duendes y troll. O sea que un duende, por ejemplo, es el pombero del litoral argentino, que es parecido a un duende, un gnomo irlandés, ¿sí? Porque son seres pequeñitos de menos de 1 metro y que tienen comportamientos muy particulares, pero no se les ve con tecnología, sí se les ve con poderes mentales, telequinéticos o, o algunas habilidades particulares que indican que tienen algún tipo de poder mágico. Y recordemos que la magia es solamente tecnología que no entendemos. Los duendes gnomos de 20 centímetros a un metro encajan perfecto en la categoría de supervivientes de baja escala. Al perder su tecnología, sus fuentes de energía, la capacidad de reparar sus naves, quedaron confinados en entornos boscosos, subterráneos, aislados, y con el correr de los siglos se adaptaron como pudieron. Su biología se aisló, incluso se deterioró y se alimentan de todo el folclore cultural europeo, americano. Son criaturas humanoides, esquivas, de baja estatura, ladronzuelos, protectores de lugares ocultos. También están las hadas, que ellas están en la línea frágil, ¿no? Todo el sentido tiene que estar extintas o al menos casi totalmente extintas porque era una variable extremadamente frágil, aunque pueden ser también relacionadas con seres biológicos o con sondas biológicas enviadas. Estos seres son alienígenas, caídos, refugiados en colonias muy pequeñitas. ¿Cada cuánto los veríamos hipotéticamente según su densidad poblacional y la nuestra mezcladas? Bueno, tendremos que comparar más o menos con la densidad de animales en extinción, por ejemplo. Los animales en extinción, ¿cada cuánto se ven? El leopardo de Amur, por ejemplo, hay no más que cientos de registros audiovisuales por década. El saola, otro animal que no existe en más de 100 ejemplares en el mundo, hay 3 a 5 fotos confirmadas. No más que eso, por década. El tigre de Tasmania, por ejemplo, que se calcula que si existen de 0 a 50 especímenes, no hay ningún registro, o sea, casi ningún registro fotográfico real. El calamar gigante,
que todavía no se sabe si hay o no, pero se cazaron, pescaron un cadáver. Hay 1 o 3 videos nítidos y el primero es de 2004. O sea, en nuestro modelo, los alienígenas caídos son prácticamente seres extintos. Si habría fotos o videos de ellos, serían poquísimos, 1, 2, 3, 4 o 5 por década, y todo lo demás es fake, todo lo demás es inventado por canales que quieren tener like y vistas. Finalmente, para ir cerrando la idea, ¿por qué con 8.000 millones de cámaras en el día actual no tenemos una foto definitiva de un duende? Y porque no son 500.000, son 500 en todo el mundo. No viven en parques urbanos, viven en el 0.0016% de la superficie terrestre. Porque si mañana incluso aparecen fotos y hay canales y videos de TikTok y YouTube donde aparecen, la mayoría se termina determinando son fotomontajes. O sea, la trampa perfecta para un ser que está casi extinto no necesita esconderse, le basta con ser increíble. Entonces, los escépticos obviamente tienen sobradas razones para decir que no existe, pero aquellos que creemos que sí pueden existir cosas que, aunque difíciles e improbables, pueden estar ocurriendo ahí. Y esto explicaría por qué millones de personas en todo el mundo, en todos los folclores, en todas las historias, en todas las culturas, manifiestan seguir viendo duendes, seguir viendo seres misteriosos del bosque, al pombero, al chiloé, a todas estas seres que se esconden y tienen algún tipo de relación. Pero ¿de dónde surgieron? De la Tierra, bueno, no hay una razón biológica. Esto, en cambio, les da una razón biológica, le da una razón biológica a su existencia. Vinieron, se quedaron, se crasharon, tuvieron un accidente, quedaron varados sus ancestros en la Tierra y hoy están como parias, abandonados, pero aún sin perder, tratando de protegerse y sin perder del todo su identidad, tratando de transformar su identidad cultural y mantenerse a salvo, sobrevivir. Así que esta es mi teoría sobre los duendes, sobre los seres mitológicos, sobre los seres llamados los naturales. Puede ser una teoría probable, vamos a analizar otra teoría probable en otros canales, pero ¿qué te parece esta teoría? ¿Es viable para vos? ¿Te parecen las investigaciones? Si te gustaría que te pase el prompt de esta investigación para que vos mismo lo analices con tus inteligencias artificiales, avísame, mandame un mensaje directo y te lo paso. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.